Muy buenas tardes, estimados amigos. Pensar es clave, jueves 8 de marzo. Hoy día vamos a partir duro, al tiro. Está con nosotros en el estudio don Arturo Duclos, ¿sí? Artista visual, y aquí oficiando de curador, perfecto, y don Cristian Johnson, artista visual. ¿Lo presentamos así? Muy bien. Perfecto. ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien, encantado de estar acá, Federico. Felices, sí. Perfecto, usted ya se está repitiendo el plato. Sí, bueno, pero no es primera vez. No, lógico. A ver, ¿por dónde partimos, chiquillos? Porque yo creo que es interesante entender que hoy día tenemos un caso poco habitual, que es al artista visual y al curador hablando al mismo tiempo respecto de una exposición. La exposición El Gran Hermano de Cristian Johnson, ¿no? Sí. ¿Por dónde partimos? Ustedes elijan por dónde partir. Yo creo que sería interesante aquí escuchar al artista primero hablar sobre el proyecto, de qué se trata, y después yo voy a ir tomando y por qué estoy metido aquí en este proyecto. Maravilloso. Pero vamos a hacer un truco. No vamos a hacer al tiro la exposición del Gran Hermano. Vamos a hablar primero de quién es Cristian Johnson. Perfecto. Entonces, Cristian Johnson, para que ustedes se ubiquen, más o menos, es artista visual, formado en la Católica. Correcto. Entre el 76 y el 80, decía yo más o menos, 76 y 81 puede ser. ¿Sí? Más o menos. Sí, por ahí. Y una vez que terminas la escuela de arte, ¿qué empiezas a hacer, Cristian? Porque esa es la parte que me interesa a mí. Yo, una vez que salgo, bueno, yo cuando salgo de la universidad ya tenía una hija, ya tenía que armar una familia, ya tenía algunas obligaciones y entré a trabajar al Teatro Municipal. Perfecto. El Teatro Municipal se hizo una gran reorganización y entré a cargo del taller de utilería. Exactamente. Ahí trabajé como 8 años, donde aprendí mucho y además fueron unos años muy especiales del teatro porque el teatro funcionaba con el dólar a 33 pesos que estaba o algo así. Entonces venían las grandes... Lo mejor de lo mejor. Lo mejor de lo mejor. Venían y todos felices. Y había presupuesto. Claro, entonces los gringos todos felices. Y entonces logré conocer y trabajar con muchos diseñadores así top, de los top. Y hacíamos mucho trabajo porque hacíamos, digamos, alrededor de eran como 6 ballet, 6 óperas y otras cosas más entre medio. Eso se hacía en el año, ¿te fijas? Entonces, y cada una de esas presentaciones, de esos montajes requería de todo un trabajo de puesta en escena. Correcto. Que ustedes fundamentalmente con un equipo llevaban a cabo. Claro, era un equipo re chico en ese entonces, éramos como 3. Que habían más de la Católica, yo me acuerdo en esos años, ¿no? Claro, no, después, lo que pasa es que parece que yo fui el que entré ahí como punta de lanza. Perfecto, ya. Entonces después yo me llevé a Rodrigo Monasterio, que también se fue a escultura, y después también a Roberto Farriol. Exactamente. Que se fue a pintura. Perfecto. Hoy día director del Museo Nacional de Bellas Artes. Claro. Perfecto. Y lo interesante es que ustedes hacían literalmente el arte del montaje, ¿no? Nosotros hacíamos eso, claro. Fue Bernardo Trumper el que partió con esta cosa como esta remodelación y metiendo gente nueva. Y así que la importancia esta de meter gente que tuviera alguna preparación universitaria. Entonces se hizo algo mucho más profesional y el teatro se hizo mucho más importante, además. Además, lo interesante de esto es que ahí teníais que enfrentarte, por un lado, ¿sí?, al rigor de un texto, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, una obra que ya venía armada, y luego hacer una reflexión lo suficientemente contundente como para montarlo con carácter, ¿no? Claro. Entonces era muy interesante el ejercicio. Además, ustedes trabajaban, por supuesto, con distintos materiales. Ya no era una tela esto, sino que había que pensar mucho más allá de una tela. Habían cuerpos que tenían que disponerse allí. ¿Cómo eso termina por modelar la manera en la que tú hoy día trabajas? Mira, aparte de eso, esto viene de familia. Resulta que mi mamá también trabajaba en teatro, hacía vestuario y ese tipo de cosas, y mi papá hacía escenografía. Perfecto. Y yo de cabro chico estaba metido entre medio, entonces para mí el tema del teatro... Y el tema del teatro está metido en mi propuesta ahora, siempre, porque yo lo presento siempre como una representación. Siempre tiene que ver con el teatro. Incluso los colores, las texturas.
Y la iconografía. La iconografía, te fijas, porque estos son unos retablos que se cierran, ¿no es cierto? Y retablo quiere decir pequeño teatro de títeres, ¿no? Exactamente. Y además me interesó mucho esa parte también, fíjate, que tiene el teatro, que tiene las dos caras, ¿no? Que tiene la cara que va al público y la otra, que es brutal la diferencia, ¿no? Era brutal, como, por ejemplo, cuando uno estaba en el escenario y veía una bailarina, que cuando tú la veías de abajo se veía casi flotando, ¿no es cierto? Pero tú la veías así cerca y veías cómo le corría la gota y cómo estaba así, claro, y cómo salía y pedía que la llevaran en brazos para entrar por el otro lado porque no podía caminar. Porque Y después claro, que estaba hecha tira. Y después tenía que entrar sonriendo, ¿te fijas? Como que esto fuera una cosa que fuera muy fácil. Maravilloso. Entonces, esas dos caras también están metidas en mi trabajo. A ver, y me pareció interesante una palabra que dijiste. Tú dijiste, mi trabajo es fundamentalmente representación. Y yo creo que ahí tenemos que reparar y ojalá que se incorpore Arturo Duclos en esta discusión, pero es interesante cuando uno cae en la cuenta que el arte fue razonablemente representación hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con la gran crisis, ¿cierto?, del arte, fundamentalmente detonada por la revolución industrial y el advenimiento de una serie de mecanismos y sistemas de reproducción, ¿sí? El arte termina por salir de esa crisis fundamentalmente al tomar la opción de dejar atrás la representación, es decir, de no representar fielmente la realidad, sino ahora plantearse como una presentación de, ¿cierto?, esta realidad. Es decir, se abandona la objetivación, ¿cierto?, que había acompañado al arte durante toda la historia, se asume la subjetivación del arte como el nuevo, ¿cierto?, paradigma, y lo tuyo es muy entretenido. A 100 años de eso, tú dices, no, lo mío es representación, pero es una representación deconstruida de esa realidad, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, quiero que desarrollemos eso, les dejo la pelota, porque si no, bueno, claro, empiezo, oye, me largo a hablar yo y no... No, pero está en lo cierto en lo que dice Federico, asumiendo este tema que tú dices en este cambio de paradigma, en donde el arte toma este fenómeno de la presentación en contra de la representación, pero no nos olvidemos que también eso es algo que ocurre en la modernidad, ¿eh? Absolutamente. Y hoy día existe mucho más cinismo al respecto, ¿no? La posmodernidad es mucho más cínica. Claro. Entonces, cuando hablamos de representación, ya no hablamos de representación como la concebían en el siglo XIX, sino que estamos hablando de representación con un guiño más torcido, digamos, ¿eh? Porque en el fondo... Con un guiño dramático, de claro, hecho. porque esa representación, claro, no es como cuando la señora dice, hoy le ve la gallina que estábamos viendo recién, y dice, hoy qué linda le quedó, está igualita. Está igualita, o sea, claro. no estamos pensando, concepto. no estamos pensando en el concepto de mímesis, sino que estamos pensando más bien en el tema de la teatralidad, en la puesta en escena, ¿eh? Claro. Y ahí entonces, ¿en qué entramos? En los contenidos. Perfecto. Entonces, esa es la variante que se introduce acá. Y por eso es tan interesante lo que pasa con este trabajo de Cristian, porque al final, si tú te fijas, el recurso es la página de un libro, es una caja, o sea, es un contenedor de información, ¿eh? Y esa información está ligada entre sí, ¿no es cierto?, a través de ejes temáticos, pero fundamentalmente a partir de la idea que se desarrolla en esta exposición y que es el Gran Hermano, ¿no? Que volvemos aquí a Orwell, ¿no es cierto?, y a la idea de esta vigilancia permanente, ¿no es cierto?, dentro de un sistema de dominación, ¿eh? Pero que sin embargo aquí evolucionada, ¿eh?, hacia cómo hoy día entendemos también ese concepto de poder, ¿eh? Y que tiene que ver más, como puse yo en el texto que hicimos para la exposición, con la psicopolítica, más que con la idea del poder Foucaultiano que nosotros nos imaginábamos en los años 80. Hoy día estamos hablando de un poder que es muy distinto, en donde ya no necesita ser administrado, esto es palabra de Byung-Chul Han, ¿no es cierto?, por la fuerza social, de la fuerza de la sociedad, este poder que se ejercía, ¿no es cierto?, directamente sobre las personas, sino que son las mismas personas las que se autocontrolan a sí mismas, se autorregulan a sí mismos. ¿Eh? Siempre con la ilusión de que cada uno es libre de hacer lo que quiere. Por supuesto. Es que por eso es que me parece muy interesante la palabra representación y por eso que me reparo en ella. Porque claro, lo que estamos hablando es de una representación, pero ahora en cuanto teatralidad.
Claro. en cuanto guión, Claro, en cuanto puesta en escena. ¿Te fijas? Esa es la representación. Claro, y ahí lo que introducimos son las narrativas. ¿te fijas? Exacta, es decir, ahí Claro, está. Y claro. por lo tanto terminamos por llegar a las narrativas, Claro. a los relatos, Claro. al lenguaje, o sea, Exacto. volvemos ahí. Pero, Entonces, pero me parece interesante hacer esa aclaración Sí. porque yo creo que es muy relevante, sobre todo en una exposición como esta, ¿no? Estamos conversando, recuerden, con Cristian Johnson, artista visual, sí, que tiene su exposición El Gran Hermano en este minuto. Y por supuesto con Arturo Duclos, también artista visual, pero aquí en calidad de curador de esta muestra. Estamos, por supuesto, nosotros, recuerden, en www.radiolaclave.cl. Ahí queda este material guardado para que lo vean en YouTube cuantas veces necesiten. Y por supuesto tenemos Twitter, @radiolaclave, con el hashtag Pensar es Clave. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a escuchar algo de música. Mira, cáchate la cancioncita que nos pusieron. Elton John. Es como el año 76 esta Nostalgia. canción. Don't Go Breaking My Heart. Aquí en La Clave. No. Estamos de vuelta después de escuchar a Elton John y Kiki D. Ella era la que canta ahí. Si estábamos tratando de acordarnos. Lo que pasa es que es una canción de nuestra época. Bueno, yo creo que la única canción que cantó ella, ¿no? Espérate, pero además Cristian, ¿cachaste que mientras estábamos escuchando la música, Cristian decía, no, yo era muy chico cuando tocaban esto? No, te pasaste. No, teníamos edad de merecer ya en esa época, escuchando a Kiki D con Elton John. Sí. Don't Go Breaking My Heart. Sí. Sí, 70 y tantos, yo no sé qué año. Ese año entraste tú a la universidad. ¿no? Más cerquita al micrófono. Claro, imagínate. Duclos. 76 entraste. Estamos conversando con Cristian Johnson Kluczynska. Afirmativo. Afirmativo, y por supuesto don Arturo Duclos, de esta exposición El Gran Hermano, que va a estar montada en el espacio O en Villavicencio 395, barrio Las Tarrias. Se abre el día 15 de marzo y está hasta el 30 de marzo, por supuesto de lunes a viernes de 11 a 19 horas y los sábados de 11 a 16, para que la vayan a ver. Estábamos hablando de cómo influyó este paso por el municipal en el lenguaje con el que tú trabajas hoy día. Después del municipal, sales del municipal, ¿qué haces? Después del municipal se da porque yo mientras estaba en el municipal empezaban a buscar gente para que trabajara en la televisión y en el cine. La televisión se hacía, o sea, los comerciales Sí. se hacían como cine, ¿no? Claro. Entonces empecé de a poco y terminamos haciendo una empresa y nos salimos del teatro municipal después como de 8 años, 9 años, y seguimos trabajando en una empresa. Una productora. No una productora. Nosotros teníamos una empresa que hacía escenografía, efectos y ese tipo de cosas. ¡Wow! ¿Ya? Ya. Era eso, esa era Y, nuestra pega. por ejemplo, algunos comerciales que hayamos visto para que la gente... ¿cierto? Hacíamos mucho, Espérate, porque además encuentro muy interesante, Cristian, que tú eres un artista visual. O sea, que me parece que es relevante eso. Cuando la gente piensa en un artista visual, piensa en un señor que está detrás de un caballete, ¿cierto? A plein air, pintando un paisaje, ¿cierto? En condiciones de que el artista visual hoy día es, antes que otra cosa, diría yo, un gran gestor de contenido y sobre todo un gran emprendedor, ¿no? Sí. Que administra en primera instancia su propia capacidad creativa. Claro. Entonces me parece relevante. Ya, algunos de los comerciales que hayáis hecho para que nos acordemos. Mira, hacían muchos comerciales porque era también la época de oro de los comerciales Por en supuesto. Chile. O sea, qué sé yo, con Silvio Cayosi, con Ricardo Larraín, O sea, puros capos, además, con, directores de cine, de hecho. con Claro. Balsecchi, con Arnaldo Balsecchi. Entonces, trabajábamos... mira, fíjate que no me acuerdo porque hacíamos alrededor de unos 100 comerciales al año. Pero algunos famosillos, así que hayamos visto. Qué sé yo, ¿te acuerdas los de los jugos Caricia? Sí. De Indiana Jones, por ejemplo. Por ejemplo. Eso. Muy bien. Eh, Perfecto, sí me acuerdo perfecto. Después seguí trabajando en la televisión. Y ahí te quedaste en la televisión. No, o sea, siempre con una empresa externa que le prestaba servicio también a la televisión. Empezamos a hacer las escenografías de las teleseries, tanto así que después hubo un par de años que tuve una licitación y yo hacía el 50% de la escenografía del Canal 7. Perfecto. Incluso Un después... canal pequeño que le mandamos un cariñoso saludo. Está pasando por momentos difíciles, Bueno. pero qué diablo. Sí, claro, pero es un canal
Importante. Ahora ya no se hacen puras cosas turcas. Claro, ahora ya no se hace. Ahora las traen hechas desde Turquía. Claro, incluso, ¿Ah? incluso fíjate que llegamos a hacer una cosa que fue bien gigantesca, que fue el Martín Riva. Ya, perfecto. Se hizo una reproducción de Santiago de 1820 en un sitio pelado donde no había nada. No te Con puedo la catedral, con... ¿Y a escala? a escala natural. Me está 1-1. Y Es eso es como- increíble. es una especie como de mundo mágico. Y se hizo, y teníamos creo 45 días para hacerlo. Y lo hicieron. Por supuesto. Espérate, ¿y cómo no invitaron a todo el mundo a ver esas cosas? Porque Después- escenografías son fachadas, ¿no? Pero Después no te puedo importa, mostrar date fotos. cuenta caminar por la Alameda de las Sí. Delicias. Oye, pero se hizo... El lujo que era haber ido a la Plaza de Armas en el 1800... Se hizo la Plaza de Armas. ¿Ya? Se hizo la Plaza de Armas con todo y un par de cuadras así, ¿ya? Con los edificios históricos. Con los edificios históricos y con todas las... estaba la catedral, que en esa época no tenía las Por torres, supuesto, ¿te fijas? claro. Así que y fue bien interesante, porque además, qué sé yo, tenía como 100 personas trabajando ahí. Sí, creo que tenía una multa, no sé, de 8 millones de pesos diarios si me atrasaba, por cada día En que me esos años. atrasara, en esos años. Que deben ser hoy día unos 30 millones de No sé, pesos o claro. 40 millones de pesos diarios. Así que eso tiene que haber sido el 2010, Ah, ya, no hace tanto no tiempo. hace tanto tiempo. Mira, O 2009. perdona, y paralelamente seguíais produciendo A ratos. a ratos. A ratos, porque no, fíjate que cuando uno entra, o sea, cuando yo estoy en modo artista visual, ¿Ya? no me da la cabeza para otra cosa. O sea, yo estoy todo el tiempo en eso. ¿Ah? Perfecto. O sea, tengo que eso también- salirme. oye, que eso también es relevante que la gente lo entienda, porque la gente cree que los artistas Sí, son porque es gente... como de domingo, así como de En el ratito, micrófono, ¿ah? por favor, Arturo, que Es necesitamos. como a ratito, como que de Claro, repente te arrancáis el un rato y artista te- es como un gallo así que está súper relajado, así, pasándolo súper bien. No, claro, uno no puede estar entrando y saliendo de esta cuestión, por lo Ya. menos para mí. Ya. O sea, yo no puedo venir y decir, o sea, ya me cuesta y me da lata cuando tengo que ir al banco o tengo que hacer otra, porque de repente, claro, le tengo que dedicar toda la mañana o a hacer otra cosa, ¿te fijas? Pero mientras tanto yo estoy metido con mi cabeza en el arte, ¿te fijas? Cuando uno está, yo no puedo estar entrando y saliendo a cada rato, eso no me resulta. Oye, y al ver tu trabajo, que es fenómeno, que no sé si se alcanza a ver para ver si lo enfocan y lo muestran cerca, que es maravilloso, al ver tu trabajo, obviamente hay un vínculo a nivel de lenguaje con lo que hace Arturo Duclos, por supuesto, ¿no? Ustedes son en ese sentido medios partners, ¿no? Porque hay una suerte de lenguaje posmoderno por excelencia, donde hay citas clásicas, donde hay una serie de elementos que provienen de distintos mundos. Hay una serie de figuritas que las desarrolláis tú mismo. No, ¿De mira, dónde generalmente vienen? todo eso es comprado. Ya, esos tú los Yo compras. los traigo, los busco, Ya. los busco exhaustivamente por internet y los traigo. Ya y, de y forman China, parte como de este Inglaterra. imaginario que rodea una Claro. pintura. Claro, pero estos, como te digo, aquí hay 3 series. Ya. Lo que se van a mostrar son 3 series distintas. Maravilloso. Esta serie se llama El equipaje del conquistador. Ya. Y estas son maletas que se cierran, se guardan, y, o sea, tú cierras las tapas y tiene una manilla y esto se transforma en una maleta. Perfecto, ¿Ya? maravilloso. Y es como una maleta antigua con los esquineros como de Ya, cobre o de perfecto. bronce, con todo. Con todo lo errado. Y que básicamente es una cita al poder, ¿no? Es una cita un poco a lo que nos trajeron, ¿no? Ya. A lo que viene de afuera y de una otra manera se implantó. Perfecto. Religión. Ahora, esto se junta porque las imágenes del centro son de un libro de 1909 que se llama El Catecismo en Imágenes, un libro francés. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? 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 El catecismo en imágenes. Catecismo en Imágenes se llamaba. Yo, por casualidad, en una de estas librerías antiguas, ¿Ya? viejas, me encontré con estas que eran unas láminas grandes, que eran como las típicas que habían para colgar en las salas de clase, ¿Ya? que tú te puedes acordar que esas que venían como con una tela y unos, Sí, y perfecto. unos objetillos que eran para perfecto. clavarlas. Entonces, yo las que encontré las compré todas. Después me puse a investigar y vi que me encontré que era un libro. Compré el libro. ¿Ya?
y empecé a trabajar con estas imágenes. Todas estas imágenes son del libro El Catecismo en Imagen. Perfecto. ¿Ya? Y les voy poniendo citas, algunas tenían, algunas tienen algunos algunas citas en textos. francés. Perfecto. Y otras en latín. Y otras en latín, Ya. otras se las voy inventando yo. ¿Ok? Perfecto. Y Y después vienen unas imágenes como de ilustración científica. claro, esto es, estamos yendo al revés, ¿ah? Ya. Vamos para atrás. Ya, a diablo, ya. In extrema res. Eh, Relato in extrema res. estas son pinturas de otro libro Ya. que se llama ¿Y es ruso? El libro de anatomía del doctor Penkov. claro, es un libro de anatomía, Atlas de anatomía. el Atlas de Anatomía de Penkov. Ya. Ya, el doctor Penkov era el jefe de anatomía de anatomía del Tercer Reich. Ya. Viena. ¿Ya? Entonces, él contrató a una serie de artistas para que fueran ilustrando las disecciones que él iba haciendo. De la gente que conseguía los campos de Y concentración. estos eran cadáveres de los campos de concentración que les iban llegando. Y él estaba muy interesado en que estos estuvieran frescos y poder retratar bien los colores. ¿Ya? Entonces, son muy bonitas las imágenes porque están hechas por artistas. Ahora, pero claro, pero hay todo un subtexto. Claro, claro, En que tiene sí, que ver con el claro. abuso de poder, con los derechos humanos. Ya. Con El Atlas. claro. De Del- Perenkov. Ahora, ese libro todavía se usa, o sea, ya se está como dejando de usar, pero todavía se usa. Yo lo conocí por un sobrino mío que estudia medicina. O sea, no estamos... Es como Ya. el textil Letargier que usan los estudiantes de medicina. pero Perfecto. este es de anatomía. Qué Eh, heavy. Claro. Entonces, claro, bueno, yo los voy recreando, ¿te fijas? Ese tiene anteojos, tienen cara, están vivos, ¿te fijas? No están sufriendo tampoco. ¿Ah? No son... Además les pone timbres, ¿te fijas? Claro. Que son de, no sé, pues, algunos de la Alianza para el Progreso, de la, Claro, de la la Gestapo, de Agencia de SS, Inteligencia de la Central, CIA. de no sé qué Claro, cosa. y nuevamente estoy Fuerza representando... Aérea de Chile, dice Claro. aquí. Claro. Y- Armada de Chile, Ejército de Claro. Chile. Entonces además los vincula con... Perfecto. Claro. ¿Ya? con- Y además, con la lectura los en- junto con un libro, ¿te fijas? O sea, porque hay una representación del libro, ¿te Perfecto. fijas? Porque esto es una representación del libro, o sea, el pliegue, las hojas, todo eso. Igual que ese. O sea, Perfecto. es una pintura plana, ¿no? Ya. Pero es una pintura que también es desarrollada por ti. Desarrollada por mí, ¿Ya? que esta está junto con estas, ¿ya? Y que, porque esta exposición se llamaba Lección de Anatomía. Ya. No, Lección General. Perfecto. Lección General. ¿Ya? Y tú decís, ya habían 3 partes. Esa era la segunda parte. Esa era la segunda. Y la otra parte ¿Ya? se llama... No sé si hay algo aquí, parece que no. Parece que no. ¿Ya? Se llamaba Que se muera el dueño del foso. ¿Ya? 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 El dueño del foso, esa frase la encontré en el Corán, ¿Ya? que es una alaya, ¿no es cierto? Que es Sí, sí. un versículo, y que decía que se muera el dueño del foso porque había parece que la historia era que echaban a unos profetas o algo así a un foso y los quemaban o algo así, y era que se muera el dueño del foso, ¿ok? Pero eso representaba lo que yo sentía en cuanto al foso que constantemente se va nutriendo y va succionando nuestras almas, nuestras vidas, nuestro tiempo, todo lo nuestro que nos va transformando finalmente. Jubilamos, no sé, nos transformamos en unos trapos, en unas cosas, o en unos... Es como el hoyo negro. o en unos- Claro. claro, algo que te se va chupa tragando y te todo, traga y todo, que claro. no tiene... Y El dueño pasáis del foso. a otra dimensión de espacio-tiempo. Y en ese, Claro. y en ese caso yo trabajé con recortes de periódico. O sea, yo pintaba los recortes, o sea, la imagen que yo sacaba era un recorte periódico. Yo la pintaba y ahí las iba interviniendo. E incluso ahí también iba pintando lo que estaba por el otro lado del diario. ¿Ah? O sea, estaba el lado B. Transparente. O sea, claro, obviamente no era lo que estaba en el D, Por sino que supuesto. era con el lado B de la misma noticia, ¿te fijas? O la otra cara, o la cara oculta, o lo que estaba debajo de esto. Y cómo además estábamos constantemente manipulados y manejados por la prensa, y la historia, ¿no? Y Maravilloso. cómo la historia finalmente la
la historia existe, o sea, la historia la hace el que gana, ¿no es cierto? Lo otro no, o sea, sería totalmente distinta la historia si la contara el que pierde. Maravilloso. Estamos conversando con Cristian Johnson de su exposición El Gran Hermano, que va a estar justamente en Espacio O, en Villavicencio 395, barrio Las Tarrias. La van a poder ver a partir del 15 de marzo y con Arturo Duclos, curador de la muestra. Está con nosotros. Vamos a una pausa, seguimos conversando aquí en El Pensar es Clave de jueves 8 de marzo. Estamos de vuelta en la segunda parte del Pensar es Clave, jueves 8 de marzo, conversando con el artista visual Cristian Johnson y su exposición El Gran Hermano, que va a estar montada a partir del 15 de marzo en el Espacio O, en Villavicencio 395, barrio Las Tarrias. Y con Arturo Duclos, que es el curador de esta muestra, también artista visual. A ver, Arturo, después de lo que hemos hablado con Cristian, de cómo efectivamente se resuelve estas tres partes, ¿cierto? El libro el Atlas de Anatomía, en fin, la maleta del conquistador y me dijiste la tercera parte, el dueño del foso. El dueño del foso, que se muera el dueño del foso. ¿Cómo se entiende esta exposición? ¿A qué refiere esta exposición que toca, por supuesto, temas de política, de religión, de cultura popular, poder, en fin? Claro. Bueno, la idea de esta exposición fue reunir distintos tipos de obras que provienen de estas series, que yo diría que es la misma serie, lo que pasa es que está dividido en distintas secciones. Ya. Yo todo esto lo veo como un cuerpo más o menos uniforme, porque por un lado, claro, tenemos el Atlas de la Anatomía del profesor Penkov, en donde vemos, claro, todos estos relatos de las láminas, ¿no es cierto?, que están pintadas como, efectivamente, como si alguien estuviera mirando una lámina de un libro, incluso tiene la sombra, se ven las páginas de abajo, ¿no? O sea, es un encuadre, como cuando uno le saca una foto ahora con el celular a una página de un libro, es un encuadre de una página de un libro que se está viendo y que abajo dice en distintos idiomas las víctimas olvidadas, ¿no? Y se refiere precisamente a todas estas personas que murieron en los campos de concentración y que luego este profesor las llevaba fresquitas, ¿no es cierto?, a su laboratorio para diseccionarlas y hacer estos dibujos ilustrativos de los órganos, de los cortes, ¿no es cierto?, de las arterias, de los músculos, etcétera, para ilustrar, ¿no? Y dándole también pega a un montón de gente que... Es que ahí es donde viene la parte brutal, ¿cierto? Claro, Y que por un lado tú decís que todavía hasta el día de hoy se usa ese libro en las escuelas de medicina para formar médicos. Claro. Hace poco se descubrió esto, que se habían usado, no sé, ponte tú, no sé, 20.000 cadáveres para hacer el libro, ¿te fijas? Una cosa así. Claro, una cifra brutal. Ya. Que tenían una conexión directa, digamos, que le llegaban así por y después camiones. viendo también la otra serie, que es la maleta del conquistador, en donde vemos estos retablos, estos relicarios que contienen las láminas y que nos van contando también de una manera bastante transversal esta nueva forma de ver la historia, ¿no? Porque si nos empezamos a fijar en las imágenes, cuando están las imágenes del infierno, lo que está en el infierno son los indios, los morenos, ¿te fijas? Cuando se muere el rico, también, o sea, en el fondo, de alguna manera ilustran también todos estos grandes lugares comunes que forman parte de los sistemas de opresión a nivel ideológico y de los discursos, lo mismo que en la serie El Dueño del Foso, que de ahí tomé otras obras, que es la Machi, ¿cómo se llama? Linconao, claro, que se ahoga finalmente en el... No, es Quintremán, Okay. que es la que... perdón. Es la que se oponía a la construcción de Ralco. Claro. Y que curiosamente es casi para hacer una película. O sea, yo si pudiera haría una película con eso, porque ella se opone hasta el final y finalmente ya ella era tanta la presión, de hecho estaban como haciendo la represa que al final, y ella termina muerta ahogada en la represa. Wow. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos entonces esta imagen, ¿no es cierto?, del temor, del gran poder del gran hermano, que está representado a través de la religión, a través de los relatos científicos de este doctor, ¿no es cierto?, a través de esta visión también del poder que se ejerce en las comunidades más desvalidas, ¿no es cierto?, Las minorías. En las minorías,
y en donde, claro, los resultados son nefastos porque tú te das cuenta que al final lo que se cobran ahí no solamente son vidas humanas, sino que también se va minando sistemáticamente la capacidad de las personas para poder ser autónomas y tomar decisiones propias. Y eso es lo complicado, ¿no? Que dentro de todo este sistema en donde vivimos hoy día, uno tiene la duda porque hablamos de neoliberalismo, ¿no? Claro. Se habla de neoliberalismo, pero finalmente es una forma de neoesclavitud en el sentido de esta visión psicopolítica de la cual hablábamos al principio, en donde las personas ya no están dominadas por este poder externo, sino que por sí mismas. O sea, el mismo poder es tan fuerte, ¿no es cierto?, y tan buena onda, que ahora no les dice, oye, ¿sabes qué? Que yo te voy a tratar mal. No, yo te voy a tratar bien, te voy a poner una silla buena, cómoda, para que trabajes bien, reconfortante, pero me tenéis que pagar Pero trabaja. Trabaja para que me paguéis las 500 lucas Sí, al mes. ahí está el tema. Claro, Ya. Entonces, en el fondo, el sujeto, ¿qué es lo que hace? Claro, mira, te doy la tele, te doy la casa propia, te doy el O sea, auto 4x4. ¿Te fijas? Estamos hablando de una ilusión. Claro. de una ilusión de libertad, ¿no? Claro. Claro. Y que en el fondo es algo que ha sido transversal dentro de toda la sociedad. O sea, siempre, si nosotros analizamos desde la época de los egipcios o de los griegos, cuando hay historia, siempre ha existido ese poder. Lo que pasa es que durante el siglo XX ese poder evolucionó hacia esta idea de la libertad, sobre todo influido por los grandes ideales que se amalgamaron dentro de las revoluciones, ¿no es cierto? La Revolución Francesa, después del siglo XIX, los levantamientos, la Comuna, etcétera, la Revolución Rusa. Las Entonces, revoluciones del siglo XX. Claro, las revoluciones del siglo XX que prometieron como esta libertad, ¿no es cierto? Y finalmente lo que nos hemos dado cuenta es que el neoliberalismo que avalaba esta libertad, ¿no es cierto?, se ha convertido precisamente en el agente de control y de cohesión más brutal que hemos tenido en la historia. Y buena onda, más encima. Se cambió el látigo por la tarjeta de crédito. Exacto. Claro. Maravilloso. Claro. Ahora, y hay una cosa que a mí me parece relevante. Todo esto en un lenguaje, además, muy, si querís, casi juguetón. Claro, ¿cierto? es didáctico, porque efectivamente muy de como, collage, si tú te muy fijas, doméstico, ¿no? lo que toma como referencia son las láminas. O sea, él habla primero del diario, de las noticias de los diarios, después las láminas del Atlas de Anatomía, después las láminas del libro de Catecismo. Las O sea, en el imágenes fondo, sacras. exacto, en el fondo son todos los sistemas de educación y de enseñanza que subrepticiamente nos han ido metiendo todas estas ideas y que finalmente terminan como edulcorando todo, ¿no es cierto?, para convertirnos en estos neoesclavos, corderitos ¿no es cierto? Claro, mansos. estos corderitos con tarjeta Ahora, de crédito. Y el rol del arte, por lo tanto, Arturo y Cristian. Yo creo y que el rol del arte, por lo tanto, digamos, entendiendo Sí. todo lo que estamos diciendo, perfecto. O sea, leído ya el texto y el El contexto mensaje. de la exposición, perfecto. El gran hermano, sí, Cristian Johnson, decimos, si lo pueden ver efectivamente en la galería Espacio O, en el Espacio O, a partir del 15 de marzo, va a estar hasta el 30 de marzo, Villavicencio 395, Barrio Las Tarrias. Perfecto. ¿Cuál es el rol del arte? Yo creo que el arte, de una u otra manera, o aquí yo propongo un acto de resistencia. Ya. Y de mostrar algo que de una u otra manera uno tiene la esperanza de que cambie. Y sobre el rol del arte, el arte no es lo indicado para hacer los cambios. O sea, Ya. él está para denunciarlo, para declamarlo, ¿no es cierto? Pero como te digo, desde otras esferas de la sociedad aparecen los cambios. Ya, Arturo. No, sin duda esos cambios tienen que venir desde el orden político. Yo creo que el arte de ninguna manera cambia el mundo. Lo que sí hace es aportar en estas lecturas sobre el mundo. O sea, todo lo que estamos hablando hoy día tiene que ver con formas de aproximación también que metodológicamente son muy distintas a la sociología, a la filosofía, pero se encuentran dentro del mismo campo de las humanidades en términos que finalmente lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es abrir un poco los ojos, o sea, es hacer que la gente también reflexione, que efectivamente pueda entender el ejercicio de esa libertad a partir de un prisma diferente, ¿no? Y no como de esta libertad comprada, que es la que hoy día, de la cual estamos hablando, ¿no? Maravilloso.
Estamos conversando, insisto, con Arturo Duclos, curador de esta exposición, y Christian Johnson, autor de esta exposición, El Gran Hermano. Vamos a escuchar a Paul Simon con I Know What I Know, aquí en La Clave. Ahí está Paul Simon, la buena música aquí en La Clave. Recuerden, estamos en www.radiolaclave.cl y por supuesto pueden ver el programa en YouTube cuantas veces necesiten. Y claro, tenemos Twitter, @radiolaclave, con el hashtag Pensar es Clave. Estamos transmitiendo desde los estudios de radio de Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello, con el apoyo, por supuesto, de Stella Artois y este proyecto maravilloso para llevar agua a las comunidades más pobres, ¿sí? Stella Artois con water.org, water.org, ¿cierto? Es una... hay que, porque ¿cómo uno lo dice? ¿Water.org o water.org? Habría que decir water, claro. Si está en inglés yo digo water.org, Sí, ¿o no? pero, Sí. claro. Pero en realidad para que la gente lo entienda es water.org. ¿Ah? Water.org. Water.org. O sea, ahí está. Esta fundación que ayuda junto a Stella Artois a llevar agua a las comunidades más desvalidas. Estamos hablando de la exposición El Gran Hermano de Christian Johnson con la curatoría de Arturo Duclos. Va a estar expuesta esta exposición a partir del 15 de marzo en Espacio O, Villavicencio 395, Barrio Las Tarrias. Ahí va a estar hasta el 30 de marzo. ¿Hace cuánto tiempo no exponíais, Cristian? Bueno, siguiendo con la historia, ¿Ya? después de armé una constructora. ¿Ya? Después del Teatro Municipal, después de la tele. de la televisión, armamos una ¿Se puede constructora. construir una ciudad falsa? Claro. Armamos una constructora con mi hijo, que es arquitecto, ¿Y y qué? comprábamos casas y las remodelábamos. ¿Ya? Perfecto. Y eso nos fue súper bien. Y, Después. y yo seguía además con la parte de la escenografía, era como paralelo, ¿ok? Después, más adelante, mi hijo se fue a Nueva Zelanda, vuelve y volvió con la idea de hacer una casa prefabricada especial, qué sé yo. Y en eso cae el terremoto. Entonces digo, no, pues hagamos una casa prefabricada para la reconstrucción, que iba a ser necesario. Y armamos una fábrica para hacer casa prefabricada, ¿Ya? una cosa grande, digamos, un galpón de 5.000 metros cuadrados, Ah, ya. se podían sacar creo que 3 casas diarias, ¿ya? Y las casas, la gracia que tenían es que, y después me di cuenta que venía justamente una cosa se va encadenando con otra. Nos encontrábamos en ferias o en cosas con gente que llevaba muchos años haciendo esto y dice, ¿y cómo lo hacen ustedes para llegar y montar la casa en 3 días? Si yo llevo 15 días con 12 gallos y ustedes traen 5 gallos y montan la cuestión en 3 días. ¿Cómo Espérate, lo ¿y hacen? esa casa la hiciste? Sí, Es por un- supuesto. Ya, es un hecho. Es un hecho. Ya. Entonces, y la gracia... Es como giro sin tornillo, Johnson, ¿ya? Y la gracia que tenían ahora- estas casas claro. era que iban armadas enteras. O sea, salían de la planta pintadas con vidrio, con instalación eléctrica, con instalación de agua. ¿Ok? Eran puros paneles que llegaban y se juntaban. ¿Ya? Y resultó. Resultó. Hay sí. gente viviendo en esas casas. Hay gente viviendo en esas casas. ¿Y siguen haciéndose esas casas? Bueno, pasó lo que pasó. Yo como no sé, Pasó no tenía... lo no te- que pasó. Justo. Esa onda. ¿Qué pasó? No teníamos capital suficiente, tuvimos que meter unos socios, los socios terminaron echándonos, ahí están construyendo las casas y yo dedicaba No al te arte. puedo creer. Sí, Ah, sí, ¿eh? Así Esa fue. es la historia de la vida. así es la historia de la vida. Y estos Entonces, señores ahora les va muy Los bien. dueños del foso. entonces, Son los dueños del pozo, de hecho. entonces yo ahora me dedico solamente al arte desde el 2012. Ya. Solamente Volviste a al dedicarte 100%. O sea, 100% al te arte. dedicaste al 100% al arte por primera vez. Sí, por primera vez. Claro. Antes hice una exposición de silografía, que era lo que más me gustaba también. Silografía grabado en madera. Grabado en con madera. matriz de madera. Claro. Ya. En algún momento me encuentro con Arturo y Arturo me dice, ¿y por qué no pintáis? Perfecto. Y yo dije, ¿cómo voy a pintar si yo soy Yo no grabador? estudié po, pintura. ¿ah? Yo no estudié pintura, yo no sé pintar. Entonces, y me di cuenta que en la universidad nos formaron así, te fijas, si tú eras grabador, eras grabador. Y eran mundos distintos, eran mundos Pero aparte. tú veís Silvio Paredes, grabador, Y toca abajo. y el bajista Claro. de electrodomésticos. También éramos compañeros. Por pues, supuesto, sí, sí, claro. por eso te lo estoy diciendo. Así que al final, esa es más o menos la historia. ¿ok? Ya, ya. O sea,
y por lo tanto, de aquí para adelante, ¿qué viene? Voy a seguir ¿Exponís esto? trabajando en arte. Y no hay en vista algo, No, aprovechando además de don Arturo Duclos aquí, que también tire agenda. ¿Ah? Bueno, tengo dos exposiciones más que se van a hacer, que Ya. son para el segundo semestre. ¿Ya? Una en la ACHAP, Asociación Chilena. Chilena de Escultores y Pintores, algo así. No, Apeche. APECH. Asociación de Apech. Pintores. Apech. Chap es la de, Apech, es la de Apech. Asociación de Chilena de Disculpe, Agencias de disculpe. Publicidad, una cosa así. Sí, APECH. Ya, Asociación de Apech. Pintores y Escultores de Chile, aquí en el barrio Ya. Ya. Bellavista. Que ahí voy a terminar de poner el foso, lo que no he puesto del foso. Ya, perfecto. Y tengo otra que estoy haciendo, otro cuerpo de obra ahora que estoy trabajando en sábana. Estoy pintando en sábana. Santos Sudarios. Son como santos sudarios, que son con mucha mancha, son casi como dibujos, son como agua, y son pintadas por los dos lados. Entonces, por un lado tienen una cara, por el otro lado tienen la otra cara. ¿Okay? Tienen anotaciones así como timbres, cosas de ese tipo. ¿Okay? Y un poco teniendo la estética de las pinturas Pero japonesa o pero es una china. instalación eso, ¿no? Es una instalación, pero es una gran instalación con sábana. Lo que pasa es que la sábana la estoy pintando. ¿Okay? Perfecto. Es pintura, Es pintura instalación o dibujo. Ahora, es interesante eso, Arturo. ¿Ah? ¿Cuáles son las fronteras de esto? ¿Esto qué sería? Claro. Esta es la exposición del Gran Hermano. ¿Qué sería? ¿Es pintura? No, son ¿Es pinturas. escultura? Son ¿Son pinturas. objetos? Yo Bueno, diría que estos son pinturas, objetos, son objetos, claro, y de hecho se van a exhibir como objetos en Plinto. Ya. Claro. Son objetos. Ahora, yo siempre, aunque he pintado, mi intención siempre ha ido, aunque sea sin darme cuenta, al objeto. Yo hago los marcos y Ya. los marcos los transformo. ¿Ah? Bueno, todas las cajas, todo lo haces tú, ¿no? Claro, bueno, como yo soy un buen carpintero, Ya. te fijas, entonces yo hago todas esas cosas, a mí me gusta trabajar con las manos. Entonces, los marcos los hago yo, los pinto, yo escojo los marcos. Por ejemplo, tengo en la serie esta del foso. del foso, tengo una foto de esa, la típica foto de Allende en la moneda, ¿no es Ajá. cierto? Y el marco está quemado. ¿Te fijas? Está entero Perfecto. quemado. Entonces, yo voy y los marcos sea, los el marco incorporo es a parte de la obra. Claro, justamente. No es un marco. Claro, en este caso Claro, yo escogí estos es la colores obra. y esto porque me daba la cosa del fascismo, del nazismo, te fijas, en los colores, estos colores fuertes. Y así voy, cada uno va teniendo, el marco, digamos, es totalmente parte de la obra. Perfecto. Arturo, ¿y tú qué viene para este año? Para que aprovechemos de Bueno, hacer agenda. yo estoy inaugurando ahora también el 15 de marzo en Chillán, ¿no? Y voy Ya. a estar para la inauguración. No va a estar, mira, el Capitán mismo día. Araya, güey. Oye, ¿no? el curador, fíjate. El capitán, güey. No, Capitán es que- Araya. Que se me juntaron varias cosas. Bueno, estoy con eso, con otro proyecto en Lima también, que en abril, el 14 de abril. Y después a final de año también tengo una exposición en la UNCE. ¿Ah? A propósito de universidad, lo que pasa es que la otra vez fui para allá, hice una visita al lugar, me invitaron para... La UNCE es de Concepción. Es la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Ah. El pedagógico. El pedagógico. El pedagógico, claro. Dicho y- cariñosamente y que yo- por la sí, gente que estudiaba, ¿y te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Sí, claro. Todos nuestros amigos le y decían para mí el fue una pedagógico. fue una sorpresa porque yo siempre lo había visto afuera, una vez había entrado, pero por la parte de atrás, que fue unos talleres de arte, que me invitó Froben. Hay un par de me acuerdo. edificios interesantes. Sí, bueno, aparte de los edificios y todo, el edificio principal donde está, tienen un museo también ahí de la educación, donde están todos. Entonces voy a trabajar con elementos de ahí porque encontré unos cóndores disecados impresionantes. Ya. Extendidos. Entonces voy a hacer una exposición utilizando eso y embarcado también dentro de lo último que hice del Fantasma de la Utopía con las banderas de los movimientos revolucionarios. Me acuerdo que el interesa año mucho pasado el- estuviste que mostrándonos ese proyecto. Claro, que me interesa mucho el cóndor, ¿no es cierto?, como emblema también que tiene que ver con el escudo chileno, ¿no? Claro. Entonces por ahí, bueno, hay unas sorpresas que estoy preparando. Ahora, y todo esto hecho siempre en un lenguaje, insisto, como, si quieren, muy popero, ¿no? Como de artículo, de elemento que ya viene hecho, con estos timbres, Claro. hay una estética... ¿De dónde surge esta estética? Esa es la pregunta. Yo creo que tiene que ver con los tiempos, o sea, tiene que ver con
tiene que ver con lo que vivimos y con la manera, un poco que hablábamos, de que cómo cambia la dominación, el poder y el látigo y el fusil por la carita sonriente, Ya. el plástico suavecito. O sea, tú aquí estás diciendo una barbaridad, pero la estás diciendo con una cara sonriente. Bueno, es que eso es o sea, mi idea es esto, o sea, me gusta el tema como el caballo de Troya, ¿no? O sea, venir y lograr meter el caballo de Troya, haberlo metido en Troya y que estaba envenenado, ¿te fijas? O sea, eso. Porque yo reconozco que lo que estoy diciendo puede ser violento, pero podría expresarlo violentamente. Claro. Pero yo creo que es mucho mejor expresarlo con mucho detalle, porque es un trabajo muy artesanal, con papel de oro, Y en ese sentido no estáis haciendo exactamente lo que justamente criticas. Porque si estamos diciendo que aquí nos cambiaron el látigo por la tarjeta de crédito, que me parece que la frase del día, ¿cierto? Nos cambiaron el látigo por la tarjeta de crédito. O sea, en el fondo, tú lo que querís decir es que nos están dando como bacalao para Semana Santa, pero con una cara sonriente. Y en rigor es un poco seguir ese juego, ¿no? Es decir, oye, yo aquí puedo decir una barbaridad, pero lo digo de una manera así como si estuviese diciendo puras cosas o sea, buenas. por eso digo, yo estoy diciendo una barbaridad, pero desde una obra de arte que nadie puede decir que no es una obra de arte. Perfecto. Porque tú sabes que, por ejemplo, alguien puede venir y decir, no, pero es que esas manchas las hace mi hijo, ¿te fijas? O ese rayado. No, esto es una cosa que tiene mucho trabajo y mucha dedicación y mucha manufactura, porque en general la gente dice, a ver, ¿esto es arte o no es arte? ¿Cómo ve eso? ¿Te fijas? Y lo ve de acuerdo a un par de parámetros. Si ellos lo pueden hacer, no es arte. ¿Ah? O si lo hace mi hijo, no es arte. Eso yo lo he escuchado, Sí, no sí, lo estoy inventando. Entonces, para mí está en este caso está el trabajo, digamos, de que efectivamente tú digas, esta mano deshuesada, tú puedes decir, uy, qué bonita. ¿Te fijas? Es terrible, pero puede ser bonita, está bien hecha. Nadie puede, no quiero que haya alguien que diga, oye, está mal hecha, o no son así las venas, o la sombra no corresponde. Claro, la discusión de que si es arte o no, ahí se va para otro lado, ¿no? Que es un poco lo que trabajáis tú también, Arturo. Bueno, no, y también tiene que ver con esto que hablábamos al principio a propósito del lenguaje, porque finalmente lo que está hablando Cristian también es de una sofisticación, ¿no? Porque la forma como está contado esto es una forma que es tan sofisticada como la forma en que se ejerce el poder, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Perfecto. Entonces creo que también ahí hay una sutileza que es interesante, porque al final en lo que se distingue el arte es precisamente en eso, en ese enriquecimiento, ¿no es cierto?, de las formas de contar ideas nuevas hoy día a partir de los recursos que hay. Porque todo esto que tú dices de los timbres, de las citas, de las páginas, todo esto que estamos hablando, tiene que ver también con una visión muy posmoderna de hoy día, cómo vemos nosotros la sociedad. O sea, todo el lenguaje que nos rodea hoy día está lleno de eso, ¿no? O sea, está lleno de todas estas citas. Los likes, ¿no? Claro, de los emoticones, o sea, está todo contenido, es como un mensaje, son como mensajes cifrados, es como el mismo pavor que seguramente le causaron a los primeros egiptólogos cuando vieron los jeroglíficos en las pirámides, ¿no? Pero que en el fondo son elementos que contienen mucha información. Claro, es una suerte de lenguaje criptográfico. Encriptado. ¿Ah? Claro. Y eso es lo que le da riqueza también y diferencia al arte de los elementos que son planos, ¿te fijas? En términos que son pseudo-artísticos, ¿no? Claro, y la idea es que tenga, o por lo menos a mí me preocupa el tema de que tenga varias capas, ¿te fijas? De que tú, o sea, una capa de decir, ¡ay, qué bonito esto! Parece un joyero, o parece no sé qué, ¿te fijas? Claro. Tú podrías decir, y este retablo es antiguo. Pero empiezan a haber capas, y empiezan a haber capas en los textos, en por qué se escogió tal o cual cosa, ¿te fijas? Maravilloso. Esa es la idea. O sea, fantástico. Todo confluye hacia un significado, ¿no? No al significante nomás. Exactamente. Porque la artesanía se queda en el significante, ¿te fijas? Pero entra por ahí. Claro, entra por el supuesto, significado. por supuesto. Que básicamente es la piel, ¿no? Sí, ese es pasar liebre por gato. Exacto. Es al revés. Claro. Maravilloso. Entonces vayan todos a ver, por favor, esta exposición, El Gran Hermano, a partir del 15 de marzo en Espacio O, Villavicencio 395, Barrio Las Tarrias. Va a estar ahí de lunes a viernes, por supuesto, con buen horario, y el sábado también va a estar abierto esta exposición de Cristian Johnson, curada por Arturo Duclos. Y, por supuesto, agradecemos a la Universidad Andrés Bello, Campus Creativo,
por brindarnos la posibilidad de transmitir este programa todos los días, ¿sí? Desde los estudios de radio de Campus Creativo. Don Cristian Johnson, muchísimas gracias. Don Arturo Duclos, recuerden, todos los días, no sé a qué hora va a ser este año, pero no importa, da lo mismo, lo pueden ver en YouTube. Pensar es clave. Así es, en la 92.9. Un abrazo grande para todos. Chau, chau.